Este mensaje se llama No es poder, es corazón, y tiene un versículo, el que se llama Hechos 10:38. Dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como les decía, este mes hablamos acerca del movimiento y estábamos hablando acerca de el movimiento en las finanzas, cómo podernos comenzar a mover por medio de la fe, a desafiarnos de alguna u otra manera a alcanzar proyectos y metas que tenemos en nuestro corazón, en nuestro anhelo, y que Dios también ha plantado en nosotros. También hablábamos acerca del movimiento en la familia y el poder llegar a familiares, amigos, hermanos, a tus padres, de cómo poderte mover en aquello y alcanzarlos, poder hacer que ellos también se conecten con aquello que hoy tú recibes de parte de Dios, con aquello que ha traído sanidad a tu corazón. Y la semana pasada hablábamos de liderazgo, de tomar posesión de aquello, de tener esa fe aguerrida como la tenían esos 2 espías que fueron a ver la tierra prometida y dijeron, ese es el lugar, ese es aquello, pero de los cuales solo 2 creyeron con el corazón a Dios, se movieron en fe, dijeron, ¿sabes qué? No importa los gigantes que estén ahí, si Dios está con nosotros, nos lo vamos a comer como a pan. Eso no es difícil para nosotros. Pero hoy yo quiero hablar acerca de el moverse en la unción, de tener un movimiento en la unción que Dios deposita sobre nosotros y la cual también ha depositado sobre la iglesia. Ahora, para eso primero necesitamos entender qué es la unción. En las culturas antiguas, como Mesopotamia o Egipto, antes de que comenzara la cultura hebrea, se utilizaba aceite para poder perfumar, proteger, sanar o ungir a alguien. El aceite era un recurso muy valioso, en realidad en aquellos tiempos era como un perfume, el tener aquellos aceites, lo cual simbolizaba para ellos vida, salud, bendición. También se sabía utilizar el agua para poder usarlo como ejemplo de purificación, pero era un líquido que rápidamente se secaba, por lo cual no dejaba ninguna marca y se perdía aquella esencia, no era duradero. A veces utilizaban sangre en los sacrificios, pero era muy fuerte el utilizar sangre y de alguna u otra manera no daba el sentido de mostrar bendición, de mostrar aquello, porque cuando la gente veía sangre no la asocias a veces con la vida. En realidad tú lo sabes asociar con algo fuerte, con algo que tiene que ver con un sacrificio, con aquello. Por lo cual entonces utilizaban el aceite, porque este en cambio era suave, perfumado, brillante, duradero y simbolizaba sanidad y cobertura para aquellos. Entonces el aceite era un material que penetraba, que se adhería a la piel de manera suave, de manera sutil y era duradera y vistosa. Entonces la gente veía a alguien que portaba un aceite y el olor de ese aceite hacía que tú pudieras reconocer que esa persona era una persona importante. Según el olor se utilizaba para la unción o para lo que iba a hacer. Y ahora actualmente también es normal. A veces tú ves a un doctor y tú ves el olor que huele un doctor. Huele a laboratorio, huele a ¿cómo se llaman estas cosas? Medicina, aquello. Entonces tú sabes que esa persona está saliendo de un hospital o en un lugar. Hay olores que se marcan en nosotros y esos olores nos hacen representar en qué trabaja esa persona o a qué se dedica aquella persona o qué hace aquella persona. Y la unción venía para aquello, o el ungir a alguien con aceite era un perfume que dependiendo lo que esa persona hacía, traía un olor diferente y la gente lo percibía. Entonces cuando llegaba aquella persona, la gente podía percibir si esa persona era un alcalde o era un mesero o era un trabajador. Era gente de importancia que también se ungían en aquellos tiempos. El olor del rey era totalmente diferente a lo que olían los plebeyos, por decirlo así. Entonces la gente diferenciaba quiénes eran del linaje de reinado por causa del aceite que utilizaban o el perfume en este tiempo que utilizaban y la gente podía diferenciar y reconocer quién era aquella persona. Y era vistoso porque quedaba una marca. Usted ha visto cuando te cae aceite en alguna parte del cuerpo, pues te queda alguna marca. Cuando tú te pones una crema, alguien diferencia porque se le ve la piel más ungida, se podría decir, o menos seca que aquel que no está usando ninguna crema. Entonces eso diferenciaba a alguien, no era algo común, la gente no lo podía utilizar así, adquirirlo, de manera fácil.
Adquirir un perfume o adquirir una unción o aceite no era algo barato, era algo que costaba, era algo que tenía un precio en aquellos tiempos. Entonces por eso se lo utilizaba para poder ungir o darle importancia a alguien importante. Entonces te das cuenta que la unción no era algo barato. Pero cuando entra Jesús en el escenario, porque en aquel tiempo era exclusivo para algunos, que costaba igual, pero cuando Jesús entra en el escenario, la unción, dice la Biblia en Joel, que fue derramada sobre toda carne. Ojo, que sí tiene un precio, no es que es barata, no es que no vale, no es que no tomó aquello, que es más, es la razón quizás por la que muchas veces nosotros no le damos importancia a la unción. Porque la unción se busca en la intimidad, ese perfume que marca de parte de Dios tu vida, que hace algo diferente en ti, que la gente al verte reconoce y dice, algo tiene esa persona que no sé qué es, pero es como ese perfume que tú no sabes qué perfume es, pero que te llega el olor y te hace ver que tiene algo esa persona, que tiene algo diferente. Pero no es barata la unción tiene un costo, pero cuando entró Jesús, ya no fue exclusiva para unos cuantos, sino para todo aquel que se quiera esforzar. Ahora entendemos que la unción en aquellos tiempos era exclusiva para unos cuantos, de linaje, de reino, gente de posición, pero Jesús vino y la derramó para que todo aquel que la anhele y que quiera trabajar por ella, la pueda recibir y la pueda aportar. Entonces la unción es la cobertura de parte de Dios. La unción nos guarda, nos promueve y es más, la unción no fue hecha para estar en reposo, sino fue hecha para estar en movimiento. Por eso, como iglesia, buscar la unción de parte de Dios es una necesidad que debemos tener, es una necesidad que debemos anhelar. Voy a ir explicando en este mensaje mucho más acerca de cómo nuestra mentalidad a veces ha cerrado a que la unción solamente tiene que ver con la iglesia o solo tiene que ver con aquel que está en el pastorado, en una posición de liderazgo. Él es el que necesita la unción. Los que están acá arriba en el altar cantando, ellos necesitan la unción. Y ellos son los que deben pelear por la unción. A veces hemos tenido como iglesia ese pensamiento. Te sientas y tú dices, son ellos los que deben buscar la unción de parte de Dios. Pero tú que estás sentado ahí abajo dices o te justificas y dices, es que eso es exclusivo para unos cuantos. Es para los que están en el altar, es para los que están allá arriba. Pero la Biblia nos dice que la unción es muy importante como hijos de Dios para poder marcar una voz en medio del desierto. Y aquí voy a entrar un poco al mensaje. Como iglesia, movernos en la unción es algo trascendental. Primero porque porta la gloria de parte de Dios a nuestra vida. No la gloria tuya, sino la gloria que Dios quiere depositar sobre tu vida. Isaías 43 dice lo siguiente: voz que clama en el desierto, prepara camino a Dios, endereza calzada en la soledad, a nuestro Dios. Cada vez que alguien era ungido en aquellos tiempos era porque se lo marcaba para un destino, para algo una tarea importante que debía hacer. Entonces cuando vienen y ungen al profeta Samuel, lo estaban ungiendo con la intención de convertirse en el profeta que marcara una dirección al pueblo de Israel. Después vienen y ungen al rey David con la intención de que levantara un reinado que perdurara, un reinado que marcara algo totalmente diferente en aquello. Dios ungía a personas. A veces en la soledad levantó un Elías para que se levantara en contra o a proclamar en contra de aquello que se estaba haciendo mal. Pero en este escenario de Isaías 43, que es lo que marca de alguna u otra forma la identidad de la iglesia en este tiempo, fue cuando Dios unge a Juan el Bautista y lo declara como voz que clama en el desierto para prepararle camino a Dios. Ahora, la iglesia tiene esa identidad, porque Jesús vino en la primera venida, Él vino y Juan era el que marcaba, era el que declaraba, viene salvación, viene poder, viene el Hijo de Dios, viene a traer restauración, y la gente se arrepentía y se bautizaba para poder recibir al Hijo que venía. Y Jesús muere, asciende al Padre y nos dice, declaren la segunda venida del Señor. O sea que el papel de Juan pasó a ser ahora para la iglesia. La iglesia se convierte ahora en esa voz que clama en el desierto. Ahora, por eso decía que es importante tener esa unción como iglesia, porque una iglesia que no tiene esa unción busca de alguna u otra manera o se distingue entre los demás, no con la gloria de Dios, sino con una gloria humana. Ahora, ¿cuál es la diferencia de aquello? Que la gloria humana siempre busca que sean los que tienen dinero
o los que tienen renombre o los que tienen autoridad los que den alabanza a Él. No le interesa la voz de aquel que es un panadero, por decirlo así. No le interesa la voz de aquel que es un pastor. No le interesa esa voz. La gloria humana busca ser exaltado por aquellos que tienen posición, por aquellos que tienen renombre, por aquellos que marcan algo que puede o del cual tú puedes aprovechar algo. Pero la gloria de Dios no hace acepción de aquello, sino más bien busca que cualquier persona y todo mundo adore su nombre. No porque Él busque la adoración, sino por saciar la necesidad que está dentro de nuestro corazón de adorarle. Entonces, la gloria de Dios no busca que te reconozcan a ti, busca que sea reconocido Él. No busca solamente a los que tienen algo que puedan beneficiar tu vida, sino más busca aún a aquel que parece que no tiene nada, pero que cuando se pone en las manos de Dios tiene mucho potencial para marcar algo en la iglesia, para marcar algo en la generación, para marcar algo en nuestra vida. Ahora, Juan se convierte entonces en esa voz. Juan era esa voz que clamaba para aquellos que se habían perdido. Era la voz en medio de lo común que recordaba que existía un Dios. Porque el problema de nosotros es que la iglesia a veces no se mueve de manera versátil. Es selectiva en los campos que quiere predicar. Porque se mueve bajo su unción, bajo su gloria, pero no bajo la unción de parte de Dios, buscando la unción de Él. Entonces no es versátil, es selectiva. Ahora, utilizo la palabra versátil porque el problema es que tú buscas ser la voz en lo que para ti es cómodo, para lo que a ti es fácil, lo que para ti no es complicado. Pero Dios le dice, tú serás la voz en el desierto. O sea que Dios lleva a la iglesia a moverse en aquel lugar donde para ti es incómodo. Y no estoy hablando solamente por eso utilizaba la palabra versátil, porque es adaptarse al lugar al cual tú vas a predicar. Porque a algunos les gusta predicar en los lugares donde tú te sientes cómodo, en tu barrio. Tú dices ahí todo tranquilo, todo chévere. Pero si te mando a un lugar de posición, algunos ya no queremos ser esa voz ahí, porque sientes que no estás preparado, sientes que no tienes lo necesario para aquello, significa que no te estás moviendo bajo la unción de lo que Dios quiere hacer contigo. Te estás moviendo bajo tu propia gloria, bajo lo que para ti es cómodo, porque el desierto no habla de escasez, habla de lugares que son incómodos para nosotros, de lo que es incómodo para ti. Pero la iglesia tiene que tener la unción para poderse mover en cualquier área donde Dios te lleve. En lo más común como en lo más extraordinario para nosotros. En lo más fácil como en lo más complicado. Tú no debes decirle, señores, que en esto sí me quiero mover, en esta me quiero mantener. Pero cuando te quiere llevar a un lugar donde te incomoda, ahí nosotros callamos nuestra voz y decimos que no sé qué decir. Mejor me quedo callado. Porque la iglesia no se prepara, no está buscando ser realmente esa voz en medio de lo que es incómodo, en medio de aquello que es necesario hablarlo. Entonces, prepararse para aquello es entender que Dios no lleva la unción, o que la unción no se mueve en los lugares de comodidad, sino donde hay desafíos en aquello. Porque ahí es donde la necesitas. La unción representaba cobertura y respaldo. O sea que si tú quieres hacer algo que para ti es normal, no necesitas cobertura y respaldo. Tú lo vas a poder hacer normal. Pero cuando te desafías a algo que te va a incomodar, tú necesitas cobertura y respaldo. Vas a necesitar la unción de parte de Dios para aquello. Se va a mover entonces aquello contigo. Porque la unción no debe reposar en la iglesia, sino debe estar en movimiento allá afuera. Aquí no debe reposar la unción. La unción se derrama para llenarte, pero para prepararte a regarla afuera en la calle. Hacer esa voz allá donde te vuelve incómodo, donde a veces no sabemos qué decir, donde nos trabamos, dijo alguien. Allá es donde Dios te lleva o nos tiene que llevar a nosotros como iglesia a llevar una voz que declare que Dios es real, que Dios sigue vivo, que Dios vuelve, que Dios ama a la humanidad. Es ese lugar donde la iglesia debe moverse en esa unción para llevarle y portarle aquello. Entonces, nos gusta a veces entender aquí y decir, Dios me está llenando de la unción, porque estás en la iglesia y en la iglesia sientes que hablas en lengua, sientes que hablas fuego, que te cae la unción y aquello, pero cuando sales allá afuera, hasta la lengua se te traba.
porque significa que no te estás moviendo o estás buscando esa unción de parte de Dios para que lo que tú estés haciendo y vayas a hacer no solamente sean tus fuerzas, sino con el respaldo de parte de Dios. Buscarla es importante porque la unción no solamente es para predicar, orar o ministrar. En realidad la unción es para vivir con ella constantemente. No es algo solamente exclusivo para los altares. Es algo literalmente que lo necesita toda persona. Para cualquier cosa que tú emprendas, para cualquier cosa que tú quieras direccionarte, necesitas tener aquella unción de parte de Dios. Entonces, como iglesia, el anhelo nuestro debe ser comenzar a convertirnos en esa voz. Pregúntate tú, ¿qué te incomoda hoy? Y quiero ahondar para que puedas entender, es que no estoy hablando solamente de posiciones y lugares. Porque si te incomoda hablarle a un matrimonio, porque tu matrimonio no está funcionando bien, es ahí donde debes comenzar a hacer una voz. Y decirle, Señor, úsame en ese lugar donde a mí me incomoda. Si hoy tú tienes batallas económicas y te cuesta hablarle a alguien que tiene posición porque tú dices, pero ¿qué le digo yo? ¿Qué le puedo decir a aquel? Es que tú no debes buscar que seas tú con tu conocimiento el que lleva aquello, sino bajo la unción de Dios y decirle, Señor, llévame a esos lugares, a compartir que hay vida, que Dios existe, que Dios es real, que también lo necesitan en ese lugar. Es que aquello que te incomoda hoy es el lugar donde Dios quiere llevarte con unción y poder a moverte. Tú necesitas reconocer cuál es el desierto donde no está haciendo la voz y comenzar a moverte en aquello para que se comience a derramar más de esa unción sobre tu vida. Y sé que algunos todavía no entienden, pero ¿qué es la unción? La unción es ese mover de parte de Dios, ese poder que viene a tu vida. Pero es que no solamente es poder, también es el corazón de Dios respaldándote a ti en tus acciones. Es el mismo Espíritu de Dios tomando control de ti para realizar una tarea que a ti te es difícil. Y cuando te mueves en esa unción, cuando comienzas a moverte en aquello, lo que hoy para ti es común se puede volver en algo excelente. Se puede volver en algo que marque, que deje una marca para alguien más. Porque como decía, la unción era un aceite que dejaba una marca. Significa que si tú en los ámbitos donde te estás moviendo no estás dejando una marca, hay problema con la unción que está sobre tu vida. Ese aceite es cohete, dijo alguien. Tienes que comenzar a buscar entonces el aceite que dure. Ese aceite está mezclado con agua ahí porque se dispersa rápido. Si lo que haces no está dejando una marca en la gente, no lo estás haciendo de manera excelente. Por eso necesitas la unción, porque hay gente que trabaja en cosas que nosotros le llamamos comunes, pero en eso común se puede volver algo excelente si tú te mueves en el mover del Espíritu Santo, si tienes la unción del Espíritu Santo. Éxodo 31, del 2 al 5, dice lo siguiente. Esto me impacta porque en este versículo, voy a decirlo para poder explicar mejor. Éxodo 31, del 2 al 5, dice, mira que yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu Santo, o sea, de la unción, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificios de piedras, para engastarlos, y en artificios de madera, para trabajar toda clase de labor. En este versículo, Dios nos muestra cómo a un personaje que no lo ungió, no era el profeta, no era el rey, no era el guerrero, el mejor guerrero de este pasaje. No era el mejor, por decirlo así, el de renombre, algo en que la gente tiene actitudes aquello. No, era simplemente un artesano al cual Dios lo unge para marcar algo diferente en esa generación, para volverlo a alguien excelente en el trabajo en el cual él lo estaba llevando a hacer. Era común que hubiera mucha gente que hacía trabajo de madera, de bronce, de oro, pero para el altar de Dios, para que el nombre de Dios fuera exaltado, él dice, ungía a alguien. O sea, en otras palabras, lo respaldé a lo volví excelente, le estoy dando la sabiduría y la inteligencia para que en lo común, que los demás le llamen, pueda ser sustentado y respaldado mi nombre. Ungió una persona para algo que para nosotros es sencillo, que para nosotros podría ser, es común, pero para Dios era algo importante que marcara aquella esencia. Ahora, entonces nosotros pensamos a veces que Dios solo derrama su gloria sobre aquellos que
tienen poder militar, sobre aquellos que tienen posición, sobre el líder que está arriba en el altar, sobre el que está encima mío, pero sobre mí, que todavía a veces ando como que ahí tambaleando, no creo que Dios derrame la unción. La unción es la marca del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús, le fue dado el regalo del Espíritu Santo. O sea que si tú crees en Él, Dios puede marcarte con esa unción también. Y esa unción no solamente sirve para que te pares acá arriba a predicar, sirve para que puedas vivir bien allá abajo. Sirve para que puedas vivir bien en el trabajo en el que tienes. Sirve para que en esta tierra, en este lugar donde nosotros habitamos, tú puedas vivir con gozo, tengas alegría, tengas libertad, hagas las cosas de manera excelente, algo marque totalmente, cambie el pasado que venimos trayendo y convierta un futuro de éxito, de gloria. Eso es la unción de parte de Dios, el respaldo, es la garantía de que tu camino no está destinado por una muerte, sino que tu camino lleva vida, que tu destino no está en fracaso, sino que lleva una victoria. Esa es la marca de esa unción. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque el problema de muchos de nosotros es que solo usamos la unción cuando hay cosas grandes, pero no para cosas pequeñas. Por eso no llegamos al éxito. Porque tú has vuelto la unción como algo totalmente inalcanzable. Y la unción de Dios, quiero explicarlo bien para que usted no lo malinterprete, es el tesoro más precioso, pero es el tesoro más necesario de usar. La unción de Dios no es esa camisa, es que lo puedo decir así, es esa camisa nueva que te compraste, que te costó $200, $300 que te costó. Es esa camisa que te compraste, que está ahí, que adquiriste y dijiste, wow, que esta camisa es muy hermosa y aquella. Pero no es para guardarla en el closet y decir, para un momento especial. Es para que de donde la compraste salgas con ella puesta y la gente te vea. La unción de parte de Dios no es para reposarla, no es para guardarla y decir, oré hoy día 10 horas y me quedé ahí orando. Mi hermano, tengo un mover del Espíritu Santo, déjeme verlo, que ahorita le voy a decir su nombre, apellido y todo lo demás. Si ese nombre y apellido lo dice solamente en la iglesia, allá afuera lo necesita. Allá afuera necesitan que tú vayas y le digas lo que está viviendo, lo que está experimentando. Entonces, no puedes dejar que esa unción repose en la iglesia. Porque esto es claro, cuando la unción solamente reposa en la iglesia y no se mueve allá afuera, la humanidad no le da el valor a aquello. No tiene valor. ¿Sabes por qué? Y esto para que puedas comprender. Algunos de nosotros tenemos este pensamiento, yo no me compraría una camisa de $200, ¿para qué la voy a tener? Para tenerla guardada. Exacto. Porque el problema es que la gente la tiene guardada. Pero cuando tú la usas y la necesitas, tú dices, necesito invertir esos $200 porque lo necesito. Tengo que ir, tengo que moverme, voy a tal lugar. Le das la importancia a la unción. Eso vuelve excelente algo. Eso vuelve de marca aquello. Eso hace que la gente cuando lo mire, deje una marca en ellos de impresión, de decir, wow, ese es el Dios que ellos utilizan, ese es el Dios que lo mueve. Es que, ¿qué hace que tu trabajo sea totalmente diferente a los demás? Porque tú puedes ser panadero, el de aquí cocinar pan y el otro también cocinar pan, pero ¿qué puede marcar la diferencia? La unción de parte de Dios. Porque la unción lo lleva a él a hacerlo de la manera excelente. El que no mantiene esa unción, el que no tiene esa conexión con Dios, ese respaldo, va y lo dice ahí como salga. Pero el que trabaja de la mano de Dios con esa excelencia, coge ese pan, le mira el detalle, dice, le falta masa, le falta aquello. Dijo alguien, lo toma con gramos y dice, tantos gramos para tal lugar, tanto queso para aquello. Eso lo hace diferente a él, eso hace que tú quieras adquirir aquello. Pero cuando algo no le das esa importancia, no lo marcas aquello, eso pierde la esencia. El primer milagro de Jesús no fue hacer descender fuego del cielo. No fue sanar a un paralítico. El primer milagro de Jesús no fue que de alguna u otra manera las montañas se movieran y la gente diría, wow, qué poder que tiene ese hombre. El primer milagro de Jesús fue algo común, hacer vino. Ese hombre ungido del desierto, de pasar 40 días y 40 noches metido en medio de ese desierto,
moviéndose en aquello, orando a Dios. Después de eso sale y lo primero que hace no fue ir y decir, bueno, ven acá, vamos a hacer este milagro del paralítico, vamos a hacer aquello. No, no, fue a algo sencillo, común, a utilizar la unción que Dios le había entregado. Porque ahí la gente reconoció y dijo, ese de ahí hace las cosas de manera que le agradan a Dios, de manera excelente, de la mejor manera, con la mejor actitud. Entonces ese hombre se metió en medio de una fiesta, cogió agua, hizo vino. Y aún en eso todavía la gente no se maravillaba, porque la gente decía, vino. Algunos decían hizo algún truco, algunos decían hizo tal cosa. Metían un pilo de cosas para decir eso, porque hacer vino no era algo tan complicado, todo el mundo lo hacía. Un par de uvas la aplastaban y salía el jugo de vino y ahí estaba el vino, ya estaba, eso era todo. Pero lo que marca, lo que hace algo diferente es la siguiente frase del maestresala: este es el mejor vino que he probado. Entonces la gente, eso lo impactó. Todos los que estaban en la fiesta probaron el vino y dijeron, wow, este vino nunca lo habíamos probado. ¿Quién hace este vino? ¿Quién lo hizo? Todo el mundo comenzó a preguntar quién era el que había hecho ese vino. La gente no sabía lo que había pasado adentro, puertas adentro, que el agua era que se había convertido en vino. No, es más, la gente ni creía eso por el sabor de que tenía ese vino. El problema es que tú a lo común no le das la importancia para moverte en la unción del Espíritu Santo. Y eso puede marcar una generación que haga que comience a adorar a Dios. Ser padres es lo más común en estos tiempos, ¿sí o no? Y siempre ha sido tan común. Pero cuando tú tienes la unción de parte de Dios, tú marcas una generación. Porque no es lo mismo ser padre sin la unción de Dios a ser padre en el mover de Dios. Porque cuando tú lo haces en tus fuerzas, a todos nos cuesta. Viene a tu mente la frustración, viene a tu mente el cansancio, viene a tu mente el estrés, viene a tu mente muchas cosas que te toca negarte, de las cuales crees que nunca más las vas a poder alcanzar. Pero cuando te mueves en la unción de Dios, tú sabes que lo estás haciendo lo mejor que Dios te ha dado. Estás trabajando de la mejor manera. La frustración comienza a ir si tú dices, no, yo necesito comenzar a hacerlo de la mejor manera. Comienzas a prepararte, comienzas a ser el mejor papá, comienzas a orarle a Dios para que te dé la sabiduría de poder corregir a tus hijos. Entonces, aquello que es común con la unción de Dios se vuelve algo extraordinario. Porque esto es fuerte. La gente que a veces ha llegado a posiciones, no al 100%, pero algunos de ellos tuvieron buenos padres que los guiaron, que les enseñaron, que les dieron el camino, que les dieron buenos valores, que los hicieron fomentar aquello. Y quizás algunos dirán, pero el de aquí no vivió con el papá, pero tuvo a alguien, un maestro, alguien que lo guió, que le formó el carácter, que le ayudó a hacerlo de la mejor manera. Esos llegaron a triunfar. Tú tienes a tu hijo, tú debes convertirte en el mejor maestro para ellos. Entonces tú lo llamas algo común, tú lo ves y dices, pero esto es como que común, no es algo tan extraordinario. Tú podrías decir esto, ¿qué puede marcar en el mundo? Pero cuando tú lo haces con la unción de Dios, ese hijo se puede convertir en la libertad de un pueblo. ¿Tú crees que poniendo de ejemplo a grandes personajes, vámonos a los más comunes hoy, ponle el presidente Bukele, que la gente lo aclama y lo tiene en todos lugares? ¿Tú crees que cuando los papás de ese presidente lo miran, la gente no lo mira con agrado y dice, wow, el padre, el presidente que sacó a El Salvador hacia adelante? Y el día que ellos mueran, no lo reconocerán como el nombre del papá de Bukele, sino como el padre de aquel que formó el mejor presidente en este país. Porque marcas, lo que tú haces con excelencia de parte de Dios, deja una marca por generaciones. El problema es que tú le llamas común aquello. Pero el trabajo que tú tienes, si tú trabajas de maestro, estás marcando una generación. Si la unción de Dios está para poder hacer bien tu trabajo de maestro, tú estás edificando, direccionando a personas que llegan a un destino que el día de mañana marquen algo en esta generación. Eso es moverse también en la unción. Pero tú lo llamas simple, sencillo. El problema está en que no entendemos, repito, que la unción de Dios es lo más grande, lo más hermoso, lo más exclusivo, pero también lo más necesario y lo más que se debe usar todos los días.
todavía mantenemos esa mentalidad de dejarla guardado, aquello para cuando sea necesario usarlo o para un momento especial. La vida es especial, vivir es especial, tu trabajo es especial. Tú lo miras hoy, tu trabajo, y tú dices, pero es que me toca trabajar y hacer lo mismo. Lo haces así, sin muerte, sin ganas, es porque no tienes la unción, pero cuando le metes la unción, tú dices, estoy haciendo lo mejor ahorita, estoy preparándome para lo mejor, estoy formando algo, estoy haciendo algo que va a impactar a las generaciones. Sí, alguien te vendrá y te dirá, pero si solo trabajas en la construcción. Si la unción de Dios está sobre tu vida, te aseguro que ese lugar va a tener una marca en alguien. Ese trabajo sencillo, eso que hoy tú haces, que es pequeño, va a dejar la marca en alguien. Tú no te darás cuenta a veces, porque a veces uno no se pone esa perspectiva de mirar. Pero cuando lo haces con el corazón, cuando lo haces con esa unción de parte de Dios, eso deja una marca. Este vino dejó una marca, tanto así que la gente lo dejó escrito en el Evangelio. Hubieron muchas cosas que se escribieron. Es más, los escritores dicen, si escribiéramos todas las cosas que Jesús hizo, no nos alcanzaran los libros. Entonces pregunto yo, ¿cuál fue la importancia de escribir que hizo vino en una boda? Porque marcó un matrimonio, porque marcó una generación, porque fue el inicio de decirle a todos aquellos que se deben hacer las cosas de manera excelente, de manera que con la unción de Dios se mueva aún en lo más sencillo común de lo que nosotros le llamamos, aún en eso Dios se puede mover. Entonces cuando tú haces ese trabajo, tú marcas allá afuera. ¿Sabes que hacer las cosas de manera excelente va a marcar el día de mañana? Que la gente cuando te vea exalte el nombre de Dios y diga, ese hijo de Dios. Ese hijo de Dios. Porque si a ti te ven quejándote en el trabajo todos los días que llegas y diciendo que este jefe, póngale ahí usted, todo lo que le dice a su jefe, no quiere que como es tacaño, que no nos quiere dar, todo lo demás, y estás queja y queja y queja y queja. Y después mañana tú le dices, te invito a la iglesia. Yo no voy con esa persona. ¿Qué voy a ir si yo lo escucho quejándose? Lo mismo, yo para eso me quejo solo en mi casa. Pero cuando veo que está ahí, pero que está trabajando con ganas, que está proyectándose al futuro, que está mirando algo diferente, yo digo, ¿qué tiene ese man que yo no tengo? Yo necesito ese gozo, yo necesito esa capacidad que él tiene para mirar el vaso lleno, no medio vacío, sino verlo hacia arriba, verlo completo. Yo digo, ¿qué ve él que yo todavía no veo? Ahí tú lo puedes invitar y decirle, te invito a mi iglesia, te va a decir, vamos, porque quiero ver qué hay en ese lugar, quiero sentir eso que hay en ese lugar. Esas cosas comunes son las que marcan una generación, no lo extraordinario, no lo que nosotros le llamamos lo extraordinario, lo demás, porque lo que hoy hacemos acá, es más, lo que yo hago acá lo marca usted aquí hoy, el mensaje que yo comparto, pero lo que yo hago allá abajo es lo que está marcando una generación. Aquí yo lo marco a usted, los que estamos aquí en la iglesia, más allá de esto no puedo llegar, y quizás por los que nos ven en redes sociales y se comparte un video. Pero lo que yo hago allá afuera, eso sí está marcando la ciudad, está marcando mi casa, está marcando mi barrio, está marcando a los que viven alrededor mío. Eso sí los está marcando. Porque a eso común es donde yo también necesito aplicar la unción de Dios. Entonces cuando ya no tengo ganas de hacer algo, digo, Señor, tu unción, tu palabra dice que tú renovarás mi fuerza como la del búfalo. Ahí va uno y dice, vamos otro poquito más. Vamos a hacerlo un poquito más. En eso también se mueve Dios. Cuando tú a lo común le das la unción de Dios, eso se vuelve algo extraordinario. ¿Quieres que tu empresa comience a sobresalir? Invítalo a Dios. Para buscar esposa necesitas la unción de Dios. Pero por eso no se necesita. Uno dice, esas cosas mundanas, carnales, no se necesita a Dios. Sí. Porque que tú tengas la unción de parte de Dios, como te dije, te da respaldo y cobertura. Y elegir una esposa, hoy la gente le llama algo común, pero en realidad es algo que te va a marcar toda tu vida. Comenzar una empresa necesita la unción de Dios. Yo tengo un testimonio acá de alguien, no voy a decir nombre, solo voy a decir alguien, que cuando comenzó en ese trabajo, no lo comenzó en su fuerza, sino bajo una promesa y una palabra de parte de Dios y la unción de Él. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué otros que también comienzan en eso no prosperan, no avanzan? Porque el de acá comenzó con la unción, dijo, Señor, necesito tu unción para empezar eso. El otro dijo, lo voy a hacer en mi fuerza, con mis capacidades, como creo que se va a hacer. Entonces la diferencia del uno con el otro es que el trabajo es el mismo. Las cosas que se hacen son las mismas. Y uno dice, pero ¿por qué él vende más que yo? Porque comenzó con la unción, pidió la unción de parte de Dios para hacer ese trabajo que iba a hacer, para realizar eso de la mejor manera, de la manera excelente, lo mejor que se pueda.
Eso marca algo totalmente diferente al que el otro lo hace. Entonces, ¿quieres comenzar un negocio? Necesitas la unción de Dios, porque puedes hacer lo que sea, pero bajo la unción de Dios eso prospera. Tiene garantía, tiene respaldo de que las cosas van a funcionar, pero si no tiene la unción de Dios, aunque tú lo hagas lo más extravagante, lo más loco, dijo alguien, lo más bonito que puedas hacer, sin el respaldo de parte de Dios, eso no va a prosperar, no va a avanzar mucho, se va a caer. Entonces, darle la importancia a Dios, que aún en los negocios, para guiar a nuestros hijos, para guiar nuestro matrimonio, para cocinar, necesitamos la unción de Dios. Pero vuelvo a decir, es que para nosotros son cosas comunes. Tú dices, pero para eso es común. En Éxodo, repito, Dios llama a alguien para depositarle su Espíritu Santo para que talle madera. Para que talle madera. Nuestra mentalidad no nos cabe que tú debes ir a orar para tallar madera. Nadie dice. Es más, aquí dijo alguien dando palo para los servidores. Tú vienes a limpiar la silla y tú dices, ¿qué voy a tener que orar para limpiar la silla? Pues esa cosa no se necesita, vos no dices. Pero la unción de Dios, es que no es, cuando hablo de la oración, no es que pases cada vez que vas a hacer algo, arrollarte. Hablo de estar conectado con Dios, de estar en esa comunión con Dios, en todo lo que hagas, esté Él metido en el asunto. Que cuando vayas a abrir tu negocio, sepas que vas con Dios a abrir el negocio, no es que vas solo ahí a mirar y después cuando ya está todo preparado y lo más recién dice, Señor, bendícenos, ayúdanos a ver qué hacemos hoy. Ya lo metiste tarde. Desde el inicio, en las cosas pequeñas, cuando tienes esa guía de parte de Dios, esa unción, tú vas a tener el consejo a tiempo para hacer las cosas de manera excelente, para hacerlo bien. Cuando tú te dejas guiar por esa unción, el consejo está para que tú puedas guiar bien tu matrimonio. Pero cuando no está bajo la unción de Dios, tú quieres hacerlo en tu sabiduría, en tu fuerza, no da el resultado que anhelabas, no da el resultado de lo que Dios quería hacer contigo. Entonces es necesario buscar la unción de Dios, aún en esas cosas pequeñas, porque en Él está la cobertura y el respaldo. Ahora, recalcando aquello, porque mi intención en esto primero era enseñarles que la unción de Dios se necesita para todo. Sabemos que la unción es una marca que Dios nos entrega para hacer trabajos específicos, para hacer a veces cosas que nos incomodan y comenzarlas a hacer, realizar. 2, sabemos que sin la unción de Él, aún lo común no puede sobresalir, pero cuando entra Dios en el escenario, lo común puede tener un resultado extraordinario, puede tener una marca que quede por generaciones. Y la unción de Dios se utilizaba para muchas cosas. Habían reyes, Dios venía y ungía a reyes. En la Biblia tú ves muchos escenarios en los que la unción se utilizaba. Ungía reyes, ungía guerreros, ungía profetas. Pero hay una unción específica que yo vi en la Biblia que a mí me marcó. Y que es como el escenario o es la marca también de lo que Jesús vino a hacer acá en la tierra. Como iglesia necesitamos entender que lo sobrenatural, a veces creemos que el movernos en la unción es lo sobrenatural, pero lo sobrenatural no es el resultado, es parte del movimiento de aquello. El resultado de moverte en la unción es el amor, es la excelencia de aquello. Y lo demás se manifiesta por causa del amor. Dios hacía milagros por causa de alcanzar un corazón. Entonces la iglesia a veces piensa que la unción solamente es orar por alguien y tener la capacidad de que esa persona reciba un milagro. Pero es que no lo recibe porque tú eres el más bacán o porque oras bastante y lo demás. En realidad que una persona recibe un milagro cuando el que está orando por él tiene amor y compasión por él. Ahí se mueve la unción de parte de Dios. Es el vehículo, se podría decir, para poder llevar ese milagro que Dios quiere hacia alguien. Y en la Biblia, yo le llamé la unción de Oseas. No es Oseas, sino Oseas. Porque esta unción que le da Dios a este profeta o a este personaje, no fue una unción para ir a conquistar reinos. No le dio una unción para volverlo el mejor guerrero. No le dio una unción ni siquiera para ser el profeta de mayor renombre, porque es más, algunos ni saben quién es Oseas. Te digo Ezequías, Isaías, se te salta a la mente, tú por ahí Jeremías, te saltan eso. Te digo Oseas, tú piensas que es el Oseas de los aniñados de un man. Porque no le dio una unción para eso, le dio una unción para restaurar. Literalmente, la vida de Oseas es una vida
de restauración, más nada. De restaurar gente, de restaurar corazón, más nada. O sea, su vida entera, la unción que Dios le entregó fue planificada para eso. Su destino fue marcado para eso. Tuvo la unción para aquello. Entrando en contexto para que puedan comprender aquello, porque la iglesia necesita manejar ese lenguaje, porque cuando se nombra esta unción, si te hablo de la unción para gobernar, para reinar, ahí sí todo el mundo dice amén, gloria a Dios, quiero esa unción, tírame ese manto, dijo alguien, yo quiero eso, esa palabra es mía. Pero cuando te hablo de la unción de restaurar, algunos nos quedamos callados porque ahí nos cuesta, porque para restaurar necesitas amar. Y esta frase la dijo alguien una vez, no me acuerdo en qué dónde la leí, pero decía, el amor va acompañado siempre de sacrificio. No puedes decir que amas si no estás dispuesto a sacrificar. Es incoherente lo uno con lo otro. Decir que quieres amar a alguien o que amas a alguien sin estar dispuesto a sacrificar no es amor. Es intereses. Buscas algo de esa persona. Pero cuando tú amas, tú estás dispuesto a sacrificar. Entonces, cuando ves a Oseas, la unción de Oseas era una unción de amor, literalmente era de restaurar. Necesitas amar a los demás. El escenario comienza así para que lo puedan entender. Yo me imagino toda la historia de Oseas haciendo un remember, dijo Ale. Oseas naciendo en su familia, chiquito, buscando a Dios, orando, clamando, leyó toda la Torá, se sabía todo aquello, veía a los grandes profetas y había una escuela de profetas y dijo, yo me voy a meter a esa escuela de profetas. Él en su corazón pensando, un día Dios me va a usar para llevar una palabra poderosa a las naciones. Voy a restaurar corazones, voy a hacer aquello. Y me voy a parar enfrente del pueblo de Israel y voy a declarar y decir, así dice Jehová. Me imagino Oseas en todo ese escenario, él, pasando todas esas cosas, creciendo, buscando a Dios, adorando. Dice la Biblia que se guardaba en integridad, de buena familia y todo aquello, creció. Le oraba a Dios y Dios a veces le hablaba para cosas pequeñas, comunes, y él no las entendía y las hacía. Llegó un punto en el escenario donde Dios le dice, ok, Oseas, ahora sí, te toca. Y me imagino Oseas diciendo, ok, me vas a convertir en un juez. Voy a levantarme como un juez para liberar al pueblo de Israel. O seré el próximo rey, o seré el próximo profeta que unja al rey que viene. Y Dios le dice, esta es la orden, Oseas, ve y cásate con una prostituta. Chuta manga, yo me imagino Oseas guardándose toda su vida diciendo, no, pues Señor, ¿qué pasó? Es el diablo que me está hablando ahorita. Dejó de orar, Oseas, ese momento, se fue a ayunar, dijo aquí no, que algo está pasando aquí. Los cables están cruzados, algo está mal aquí en el aire, el ambiente se puso pesado, o sea, cuando le dijeron eso. Es que usted lo ve bonito, lo lee ahí, pero que se lo digan a usted. Solo imagínese, analice el escenario de Oseas. Señor, pero seguro, sí. Ve y te vas a buscar a una prostituta y la vas a tomar como tu esposa. Oseas todavía preguntando, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que yo hago? Ve, para que tú seas la imagen de lo que yo soy con el pueblo de Israel. Hasta ahí todavía Oseas pensando y diciendo, bueno, esa mujer se va a casar conmigo, la voy a restaurar, su vida va a cambiar, vamos a ser bonitos, Dios nos va a mantener nuestro matrimonio, ok, qué excelente. Tú vas y ayudas al de afuera porque Dios te dice, ve y ayuda a tal persona, y tú dices, ok, voy. A veces nos cuesta porque tú dices, pero es que ese no quiere dejarse ayudar, no quiere nada que lo ayude. Entonces, pero voy a ir, porque tú en tu mente estás pensando, va a cambiar, Dios lo va a cambiar, las cosas van a funcionar bien, entonces todo va a salir excelente, vamos. Y tú vas y le hablas entonces de parte de Dios en el amor, aquello y lo demás. Entonces dice la Biblia que Oseas comenzó con su matrimonio y tuvo 3 hijos. Estos 3 hijos tenían un nombre con una profecía clara para el pueblo de Israel. Pero no eran nombres agradables. O sea, tú te imaginas teniendo tu primer hijo y tú viéndole a Dios, Señor, se lo voy a llamar Jesús a este hijo. Y otro diciendo, le voy a llamar Moisés, Aarón se va a llamar, José le voy a llamar a él. Él allá se va a llamar, ¿cómo otro nombre por ahí? Isaías, pues es un buen profeta. Y Oseas pensando, bueno, vamos a llamarlos a estos aquí, le vamos a poner un nombre extraordinario. Y Dios lo llama y le dice, no, voy a decir los nombres que están acá. Dios lo llama y le dice, no,
El primero se va a llamar Jezreel, porque yo castigaré a Judá por lo que hicieron en Jezreel. Manga, yo pensando, diciendo, no, pues Señor, así ese nombre es feo que le quiere poner a mí. Pónselo, le puso el primero, le nació el segundo, la segunda, y le dice, ella se llamará Lo Ruama, porque yo no tendré compasión de Israel y no lo perdonaré. ¿Te imaginas cada vez que Oseas tenía que llamar a su hijo cuando iban a la escuela? Cuando iban al templo, Lo Ruama, y todo el mundo escuchando. Porque tú escuchas Lo Ruama, ¿no? Pero el que entiende o el que comprende ese nombre significa que cada vez que lo llamaba a su hijo le decía, Dios no los va a perdonar. O sea, cada vez que Oseas estaba ahí decía, Dios no los va a perdonar. Y el niño corriendo acá, y todo el pueblo escuchando. No era para ellos, era para el niño que llamaba. Va el segundo, o el tercero, perdón, y le dice, este se llamará Lo-Ammi, porque ustedes ya no son mi pueblo. 3 nombres que marcaron una palabra profética para un pueblo. Hasta este punto, ninguno de nosotros quiere ser Oseas, ¿sí o no? Nadie quiere tener esa unción. O sea, fue llamada a la iglesia para casarte con alguien que tú no querías primero, o que nunca te imaginaste casarte con él. Quizás que no es que no la quería. A la larga quizás se enamoró de ella y encontró aquello. Pero no era alguien con quien tú te imaginabas, porque tú no te imaginabas casarte con esa persona. Tú decías, jamás en mi vida me voy a casar con una persona así. En las palabras que a veces nosotros decimos, jamás en mi vida yo voy a hacer ese tipo de cosas, jamás en mi vida yo manejaré esto, jamás aquello. Pero Dios lo vio ungido para eso, para hacer eso. Entonces lo llama, lo marca, estás ahora casado, comienzan los 3 hijos y ahora le marcan nombres, palabras que marcaban un destino para Israel, y todo Israel lo escuchaba cada vez que lo llamara a su hijo. Pero Dios lo marca o lo llama a Oseas y le da una unción para poder restaurar una mujer que literalmente, o en nuestro contexto, no tenía restauración ni salvación. Todo el problema de Oseas tenía un enfoque. Porque entonces dice que pasa este escenario, aquello, y Oseas tenía el corazón todavía para seguir amando a esa mujer. La amaba con todo su corazón, que estaba dispuesto a levantarla y a restaurarla. Hasta este escenario todo iba caminando bien. Nacen los 3 hijos, no me imagino qué pasó en la mente de la mujer de Oseas. Le ha dado coraje criar hijos, no sé. Pero decidió volver e irse con sus amantes. Hasta este punto yo me imagino Oseas diciendo, bueno, se fue, Señor, se acabó esto, no queda más, ahí quedó aquello. Y Dios le dice, ve y cómprala y tráela de nuevo. O sea, una cosa es que yo vaya y te diga, te conquiste, te diga, vamos, regresa conmigo. Pero otra cosa es que tú tengas que pagar un precio para traerla de nuevo. Dice, ve y cómprala y tráela de nuevo. O sea, las profecías de Dios en ese libro no son profecías muy bonitas. Todas hablan desde el enojo que tiene Dios con un pueblo que no entiende, que no quiere caminar, que no quiere hacer las cosas de manera correcta. Enojado con ellos. Y presenta a este profeta con una unción especial para que la gente comprendiera que Oseas era Dios y la esposa era el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú ves algo, es diferente cuando tú lo vives. Porque somos buenos para juzgar. Tú ves el matrimonio que está peleando allá y tú dices, porque no se saben comprender, solo viven peleando aquello. Pero el tuyo también está igual, solamente que no le has preguntado a tu esposa. También andas en esas mismas batallas. Tú miras a los hijos de tu vecino y tú dices, pero es que el hijo de ese, porque el papá no lo sabe criar aquello, por eso anda así descarriado. El tuyo está igual. Entonces Dios muestra este escenario porque para los israelitas, ver eso, esos manes les pegaban el orgullo, los mataban, les miraban eso y decían, ¿cómo es que este hombre perdona a esa mujer a cada rato? Y Dios les estaba diciendo, así yo hago con ustedes.
así yo hago con ustedes, los perdono, los restauro y ustedes se vuelven a ir. Y otra vez. Entonces Dios declara esta palabra sobre el pueblo de Oseas y le dice lo siguiente. Oseas 2:14 dice: yo la voy a enamorar, la voy a llevar al desierto y le voy a hablar a su corazón. La unción de Oseas sobre una iglesia es que sepa amar a aquel que no se deja amar. Porque es fácil amar al que se deja amar. El que se quiere dejar amar, tú lo quieres abrazar y tú dices, todo bien, chévere, él se quiere dejar amar. Pero amas para el que no se quiere dejar amar. A ese lo quiere botar a la primera. Así como sea, Dios, se fue, Señor, gracias a Dios. Y Dios te dice, no, yo te doy una unción para restaurar, así que ve y cómpralo, paga un precio por él, ve y ora por él, ayuna por él, vigila por él. Tú dices, pero Señor, si es la vida de él, ¿qué me toca a mí por él? Ve y paga el precio y hazlo volver. Esa unción no nos gusta, ¿sí o no? Porque la otra es bonita, la otra es el reino, vamos a empoderarnos y lo demás. Pero ser ungido para amar no nos gusta. La iglesia se tiene que mover en esa unción. Esa es la unción que Dios busca que tenga la iglesia, de moverse en ese amor por los demás, porque de nada sirve conquistar grandes naciones si no amas al que tienes al lado tuyo. Por eso es que la unción, como decía, no se trata de poder, se trata de corazón, es la esencia misma del corazón de Dios. Aquel que diga, yo soy un hombre ungido de parte de Dios, no es el que porta más poder. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Tú puedes ir y orar. Nosotros lo hacemos. A los encuentros vamos, vemos liberación. Aquí hemos orado por personas y reciben un milagro. Eso es la manifestación del mover del poder del Espíritu Santo. Pero que yo diga que soy ungido no tiene que ver con eso, sino lo que yo hago con mi esposa, lo que yo hago con mis hijas. Lo que yo hago allá afuera, ahí yo digo, estoy ungido de parte de Dios. Porque allá no es fácil. Aquí es fácil, tú vienes y oras y tú dices, Señor, o sea, alguien dice, eso no es fácil. Es fácil. Usted se para aquí, ora por alguien y quien tiene que hacer todo es Dios. No lo tiene que hacer usted. Usted simplemente tiene que creer y la otra persona también creer. Y Dios va a hacer el milagro. El resto no es asunto suyo, es un problema de Dios. Él verá qué hace. Si lo sana o no lo sana, es asunto de Dios. Pero lo que pasa en su casa sí es problema suyo. Lo que pasa en su trabajo sí es problema suyo. Lo que pasa en la universidad, lo que hace allá, eso sí es problema suyo, porque es su accionar, es su actuar, lo que marca algo, lo que hace algo diferente. Entonces aquí cualquiera puede hacerlo, con convicción y fe, dice la Biblia. Es más, en Marcos dice, cualquiera que creyere puede hacer mover una montaña. Y me gusta la expresión cualquiera, porque Dios no dice, si es cristiano, si ora bastante, si ayuna mucho, él puede hacer mover montaña. No, dice, cualquiera que crea en su corazón puede hacer grandes cosas, o sea, mover montañas, hacer lo demás. Pero cuando habla de discipulado, cuando habla de esencia, cuando habla de transmitir aquello, ahí sí les dice, el que no se va a amar a su prójimo como a sí mismo no puede ser llamado un discípulo mío. Eso es otra cosa. Entonces, cuando Dios le dice, un hombre ungido, cuando la gente decía en la Biblia o transmitía que ese hombre tiene la unción de parte de Dios, no era el que manifestaba más poder, era el que vivía con ese poder. Porque necesitas ese poder para amar a alguien que no se deja amar. Necesitas ese poder para perdonar aquella herida que te lastima, que todavía te da coraje, que te da ganas de darle un puñete. Dios. Cuando tú vas a querer ahí a pegarle, Dios te habla con la unción de su Espíritu Santo y tu poder dice dominio propio. Señor, contrólame, Padre. Necesitas unción para todo lo que tú haces, para manejar de la manera correcta. Cuando tú trabajas allá afuera como taxista, necesitas la unción de parte de Dios. Porque las calles te hacen salir de juicio, Dios. Si tú eres vendedor, necesitas la unción de parte del Espíritu Santo. Porque siempre va a haber alguien que te va a decir ese producto malo, asqueroso. Y te dan ganas de responderle ese asqueroso tú. Y tú te callas y dices no. Porque es difícil amar al que no se deja amar. Entonces te das cuenta que necesitamos la unción. Ahora, esto es muy importante porque hasta este punto algunos pensaríamos y diríamos, pero esto es como masoquista. ¿Cómo que me quieren que ame a alguien que no se deja amar? Pero es que el ser humano sí sabe amar. El problema es que nadie le ha enseñado. Cuando alguien no sabe amar, o cuando alguien tiene miedo, para que pueda comprender esto,
reacciona de dos maneras. La primera, o te alejas y te vas, o la segunda, reaccionas agresivo, porque no quieren que vean tu miedo. O sea, son dos maneras en las que tú reaccionas cuando tienes miedo. Agresivo, tú dices, no me voy a dejar, pero en realidad tienes miedo. O la otra en la que te vas corriendo, dejas todo abandonado y lo botas. Y escapas, cada vez que comienzas algo te escapas, otra vez te vas, otra vez te vas. Entonces cuando una persona hace eso, es porque le tiene miedo al amor. ¿Y cuándo tú le tienes miedo a algo? Cuando tú no conoces qué es eso. A nosotros nos da miedo lo desconocido, lo que tú no conoces te da miedo. El ser humano está programado para eso, ve algo que no conoce y le da temor, no sabe cómo reaccionar a aquello. Entonces cuando tú tienes una persona que no se deja amar y que siempre se va, cuando comienza algo, abandona todo, deja botado o se pone agresivo, es porque esa persona tiene miedo a amar, no sabe qué es eso. No sabe qué es amor, no sabe cómo responder a eso. Entonces su reacción por instinto es ser agresivo. Por instinto es dejar botado todo y decir, aquí lo dejo abandonado y me voy. Pero cuando está en la unción del Espíritu Santo para aquello, le enseña a amar a esa persona. Ya no eres tú trabajando, ya no eres tú solamente en ese matrimonio haciendo las cosas solo, mirando qué se hace, no. Y ahí es el respaldo de parte de Dios, la unción de parte de Dios para respaldarte, para enseñarle cómo hacerlo aquello. Ya no eres tú hablándole solamente, porque tú o yo no puedo tocar el corazón de mi esposa, pero Dios sí puede moldear el corazón de mi esposa. Yo no puedo, ella está formada ahí como está. A mí lo que me toca es amarla y comenzar a ver que Dios obra en ella. Y viceversa, lo mismo ella conmigo. Ya no puedo hacer nada con mi corazón. Lo único que me lleva a mí a doblegarme cuando tengo que doblegarme no es mi esposa, porque uno se pelea más, sinceramente los casados. No me diga que su esposa, le dijo mi esposa y dije, por amor a mi esposa, bacán. No, hay una motivación más grande que tiene que moverte para tú decir, ok, te escucho. Porque ahí no queremos escuchar. ¿Quién que está peleando con alguien quiere escucharlo? Nadie, en la guerra nadie quiere pelear a escuchar a nadie. Uno quiere dar puñete nada más. Y a ver quién muere primero y se acaba la guerra, dijo. Pero para calmarte en ese momento, pararte y escuchar al que en ese momento tú lo consideras tu enemigo. Porque aunque lo ames con todo tu corazón, cuando tú estás peleando, tú consideras a esa persona tu enemigo. Tú dices, no, este man quiere verme la cara, quiere jugar conmigo. No. Entonces, tú no estás viéndolo a él como que alguien que te bendice y te quiere. Si estás peleando, tú no lo estás viendo así. Tú lo estás viendo como tu enemigo. Como, lo amas, sí, pero lo estás viendo como que el que te está haciendo contra. Entonces, para pararte ahí, mirar a tu enemigo y escucharlo y decirle, ok, dime tu consejo, necesitas la unción del Espíritu Santo. No se hace eso así nomás. Porque a nuestra capacidad, sin Dios, nosotros reaccionamos por instinto. Pero con Dios no reaccionamos por instinto, reaccionamos con sabiduría y entendimiento. Ya no reaccionas por miedo a ver qué pasa, no, ¿cómo se soluciona? No, ya reaccionas con instinto, con conocimiento y sabiduría de parte de Dios. Ya reaccionas diferente. Entonces, Oseas, Dios lo ungió para eso. Cualquier otro profeta de lo que está en la Biblia no hubiera hecho lo que hizo Oseas. No lo hubiera hecho. Ezequiel le hubiera cortado la pata, digo. Isaías le hubiera puesto carbón encendido en la boca porque él mismo le dijo a Dios, Señor, pon carbón encendido en mi boca porque mi boca es impura. O sea, Isaías vio a esa mujer y le quemaba las patas con carbón. No, ellos no lo hubieran tolerado porque no estaban con la unción preparados para hacer eso. Por eso te dije que para las cosas simples se necesita Dios. Tú te metes en un matrimonio, necesitas la unción de Dios. Porque el matrimonio es bonito, no fácil. Entonces tú te vas a meter a eso, necesitas la unción. Comienzas un negocio, necesitas la unción de Dios porque los negocios no es que nacen de la noche a la mañana. Necesitan esfuerzo, necesitan tiempo, necesitan inteligencia, necesitan sabiduría para saber reaccionar ante la presión que te ejerce aquello. Porque no es que tú montas un negocio hoy día y ¡boom! Ya, funcionó. 50 hamburguesas vendimos hoy día. Así no funciona. Porque así no funcionan las cosas tienen esfuerzo. Necesitas la unción entonces para hacer las cosas de manera correcta. Ahora comprendes que orar, que buscar la unción, no es solamente para pararte en el altar. Porque algunos estamos esperando y decimos, bueno, cuando el pastor me llame al liderazgo, ahí comienzo a orar. Ahí comienzo a meterme en los ayunos, en la oración y todo lo demás. Para las cosas sencillas que tú le llamas, necesitas la unción de parte de Dios. Si no, no lo vas a poder hacer. Lo vas a intentar solo, no vas a poderlo, te vas a frustrar, otra vez te vas a caer. No se quiebran. Había algo que hacía la unción de parte de Dios también, que es lo que quebranta a nosotros.
cuando algo estaba fuerte, y es más, ahora lo hacemos con aceites diferentes, pero cuando algo está duro, que no se quiere soltar, ¿qué tú haces? Le echas aceite, ¿por qué? Porque el aceite lo quiebra, lo pone suave para poderlo sacar. Entonces, cuando tú tienes una atadura, el aceite de parte de Dios hace que esa atadura se ponga blanda y la puedas romper. Pero cuando no está con el aceite de parte de Dios y la unción no cae sobre esa atadura, ahí permaneces atado y tú haces y haces y haces lo que quieras hacer y no se cae esa atadura, porque te hace falta la unción de parte de Dios. La unción de parte de Dios es vivir conectado a Él, en esa comunidad con Él, de poderlo comprender. Ahora, entonces esta mujer en el escenario, Oseas pagó por ella, la volvió a recuperar, se le volvió a ir, para que lo sepa, el chisme es bueno, ¿no? Se le volvió a ir la mujer y otra vez Dios lo mandó a verla. Y o sea, otra vez, en la tercera vez, ahora sí, esa mujer se quedó. Porque en el escrito, en el último párrafo de este libro, escribe Dios y dice, pero a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que haya vivido este pueblo, dice, yo amaré a esa mujer, la restauraré, le haré exaltar, florecerá como el Líbano, volverá a crecer, volverá a ser grande entre las naciones. Obviamente Dios estaba hablando a Israel, pero el ejemplo de eso claro era Oseas con la mujer. O sea que Oseas, o Dios le había dado su unción a Oseas para que la restaure, para que la levante, para que esa mujer fuera grande entre las naciones, se volviera a convertir en alguien grande. Pero es que para eso necesitas amor, porque no es fácil. Por eso decía que era la unción que Jesús hizo con la humanidad, porque Jesús fue ungido para aquello, para ir a morir. Lo ungieron para ese momento especial, para esa tarea especial, para ese propósito. Fue a morir a la cruz para que tú y yo recibiéramos perdón. Y sabía que nosotros íbamos a hacer como esa mujer. De vez en cuando decimos, Señor, gracias, Padre, te amo. Y cuando acuerdas, nos olvidamos de Dios, nos fuimos otra vez. Y otra vez Dios te vuelve a llamar. Y otra vez alguien paga un precio por ti. Y está ahí Dios que te busca y te busca y te busca. Pero al final hay una promesa de parte de Dios en aquello, que nos volverá a restaurar y nos hará crecer de manera grande. A aquel que lo ama, Dios lo vuelve a restaurar. Entonces, para finalizar con el versículo que dije al inicio, Hechos 10:38, ahí es donde dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste se movió haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pablo, o el escritor de Hechos, perdón, que no es Pablo, no hay que decir que el pastor dijo una herejía. El escritor de Hechos aclara y dice, así como Dios anduvo y se movió, le está diciendo, así mismo debemos hacer nosotros. Porque hizo buenas obras, sanó a los oprimidos, hacía bienes, aclara. Entonces, que la unción no solamente es para venir acá y orar por alguien, sino para hacer bienes y para hacer las cosas bien afuera. Esa unción es lo que necesitamos como iglesia. Entonces, quédese con esa frase, la unción no es poder, es corazón. Es el corazón de Dios en nosotros. Es la misma esencia de Él para hacer las cosas como Él la haría. Sí, tú no la vas a poder hacer solo, yo no la puedo hacer solo. A veces algunos te caen mal. Pero cuando tienes esa unción de parte de Dios, el corazón de Dios en ti, tú lo miras y yo no lo veo como el que me está haciendo problema ahorita, yo lo veo como el que Dios lo va a usar de manera grande y el que va a traer consuelo después a mí porque ya no lo va a tener que hacer yo, ahora le va a tocar a Él hacerlo. Entonces, la perspectiva cambia, la unción te da para mirar aquello y decir, no, es que este no es mi marido, el borracho, lo demás, no, este es el marido que Dios me va a dar, que me va a llevar a las naciones, que me va a convertir en alguien grande, este es el marido que Dios va a prosperar. Entonces ya lo miras desde la perspectiva correcta que ya no ves el negocio chiquito y dices, este es el negocio que me tiene de esclavo aquí, que no me deja salir para ningún lado, que me mantiene encerrado. No, ya miras eso con la unción de Dios y dices, este es el negocio que me va a llevar a ser grande, el que me va a prosperar, el que me va a hacer alcanzar el éxito. Ya mira la perspectiva de algo diferente. Eso crea la unción de parte de Dios. No me preguntes cómo funciona, solo sé que cuando tú buscas a Dios y oras, algo cambia dentro de tu corazón, que comienzas a verlo desde la perspectiva diferente, de las cosas diferentes. Yo, en verdad, así le digo con todo mi corazón, soy muy pesimista. En mí, o sea, dentro mío.
Pero cuando voy a hacer algo, y como hoy fui orando y dije, Señor, dame la sabiduría para hacer esto, ya llego con otro pensamiento, me planto ahí y Dios cambia mi corazón. Y comienzo a moverme, no en mi pesimismo ni en lo que estoy pensando yo, sino en lo que Dios me dice que va a hacer y cómo lo estoy viendo que lo va a hacer. Eso causa la unción de parte de Dios en nosotros. Porque cuando no oramos, olvídate, ahí sí, pues nada funciona, dijo alguien. Pero cuando Dios está en el escenario, las cosas funcionan. Ahora sí, le pregunto a iglesia, ¿quiere la unción de parte de Dios? Necesitamos la unción de parte de Dios.